humano no hubiese podido, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, hermano, se la escucha muy bien. Sí, sí, es que me había caído una notificación de Zoom ahí. Pues como les mencionaba, la palabra perdón es tan grande que no tenemos ni la menor idea de las profundidades. Sin duda ninguna, grande es el misterio de la piedad. Grande, grande es el misterio de la piedad. Y hay algunas cosas que aparenta ser de que en el Antiguo Testamento se contradicen con el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a tratar de alguna forma, poder armonizar lo que está escrito en la palabra de Dios en cuanto a qué es el perdón en realidad. ¿Qué será el perdón? Porque muchos de nosotros confundimos el perdón con las disculpas. Sin embargo, el perdón lleva a mayores profundidades. Antes de iniciar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Amante y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, una vez más agradecemos, Señor, por este enorme privilegio de compartir con nuestros hermanos allá donde se encuentran. Desde ya, Padre, eh, imploramos su divina presencia donde usted se encuentre para que pueda iluminarnos eh, con su sabiduría, para que este mensaje pues pueda ser esparcido a las naciones. Señor, perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final. Danos un corazón dispuesto a poder de alguna u otra forma salir adelante, impartir ese amor que el mundo lo necesita. Todo esto se lo imploramos no porque lo merezcamos, sino por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús, en su nombre. Amén. Pues bien, como les mencioné, amar es perdonar. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 38, que nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Sumamente interesante lo que Jesús mencionó en este versículo, porque no olvidemos de que cuando entró el pecado y hasta cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, surgieron un aproximado de 4000 años. Imagínense ustedes cómo el pueblo de Israel estuvo sumamente acostumbrado bajo esas leyes, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y, y qué simboliza eso, ojo por ojo y diente por diente? Si ustedes estudian con mucho cuidado Éxodo capítulo 21, se darán cuenta de que la ley era muy rígida, era una ley que aparentemente era muy rigurosa para el pueblo de Israel, ya que si cometía un homicidio, eh, prácticamente tenía que pagar con la vida el que mató a la otra persona. Si una mujer en un caso abortaba, entonces ella también era digna de azotes. Y así sucesivamente, si un buey em, golpeaba a una persona, la corneaba, ese buey tenía que ser apedreado y así sucesivamente. El que maldiga a su padre o a su madre debe ser muerto. Impresionante todas, todas esas leyes que se infundían en el Antiguo Testamento y cómo Jesús le da un vuelco que nos quedamos sumamente como con cosquilla. ¿Qué, qué realmente Jesús nos quiso enseñar aquí? Porque era completamente nuevo este evangelio para el pueblo de Israel, era otros aires. Pero preguntémonos, ¿por qué realmente la ley en el Antiguo Testamento era de esa forma? Y es que quedamos desapercibidos en el aspecto de que en el Antiguo Testamento nos daremos cuenta de que cuando entró el pecado, infelizmente entró la maldición a este mundo. Y como entró la maldición a este mundo, pues Adán le dio la potestad a Satanás
de reinar en este mundo. Y fue para Dios sumamente difícil demostrar su amor en su plenitud hacia el ser humano, porque Satanás le infundió un duro camino a Dios para que de alguna otra forma se contrariase lo que la palabra de Dios mostraba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo me puede explicar? Obviamente, como Satanás tenía la potestad en esta tierra antes de que Cristo viniese, Satanás incitaba a las naciones porque sabía que el punto central, el conflicto central de que venía un Salvador, un sustituto para el ser humano era Cristo Jesús. ¿Y por medio de quién? Por medio de la iglesia, por medio del pueblo de Israel. Por lo tanto, Satanás sabía completamente eso y incitó a las naciones a traer guerra tras guerras. Y entonces ahí nos daremos cuenta de que Dios dejó sus leyes, y cuando dejó sus leyes, eh, era por el bien del pueblo de Israel, era para mostrarle de que, de alguna otra manera había una deuda que pagar, y que nadie la podía pagar, solamente Cristo Jesús por medio de su gracia, la gracia del perdón. Y aquí, pues, si vemos, nos daremos cuenta de que el, antes ser infundidas estas leyes, las leyes ceremoniales, estas leyes era para el bien de Israel, era como una parte de la gracia. ¿Saben por qué era parte de la gracia? Porque si hacían conforme a lo que Dios establecía bajo esas leyes, no tenía ninguna culpa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también recibió la gracia, recibió el conocimiento de la verdad. Dios quería infundir su amor cuando sacó al pueblo de Egipto, de que no merecía el pueblo de Israel salir. Simplemente Dios en su amor se acordó de Israel y lo sacó e hizo lo que hizo, tantos milagros, y ahí demostró su amor. Pero como lo mencioné, Satanás trató de alguna otra forma introducir otro concepto contrario a lo que Dios era, pero Jesús vino a mostrar algo sumamente interesante. Y lo vemos en el verso de Mateo, capítulo 5, verso 43. Impresionante esto. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo como ser humano tenga la capacidad de perdonar a mi prójimo, haciéndome males, maldiciéndome? Porque aquí lo dice, oísteis que fue dicho, Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, dice Jesús, mas yo os digo, acuérdense que pasaron más de 4.000 años. 4.000 años estaba acostumbrado el pueblo de Israel de esa forma. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. ¿Cómo se pudo sentir el pueblo de Israel en ese momento cuando estaban siendo injusticiados contra el reino de Roma? O sea, estaban sumamente secuestrados bajo este imperio. O sea, que ellos no podían progresar porque todo lo que ellos hacían venían todo lo que producía Israel era para el beneficio de Roma, y también para una parte para los que estaban ahí en alianza junto con los fariseos y escribas. Y por allí el pueblo de Israel dijo, no, esto no lo puedo asimilar, no lo puedo asimilar. Y en parte, pues tenían razón. Pero, ¿cómo vemos aquí que Jesús
con su propio ejemplo. Esto es un ejemplo de palabras, pero realmente lo demostró con hechos. ¿Cuántos dicen amén que Jesús lo demostró con hechos, el perdón por nuestros pecados? Porque aquí sin duda ninguna Jesús da un evangelio sumamente que no es fácil, no es fácil de poderlo, de poderlo asimilar. Y podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 18, verso 21, nos da una parábola sumamente interesante. Y es que ahí nos daremos cuenta de que habla de la parábola de los dos deudores. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero lo interesante es que siempre hay un discípulo que le hace preguntas a Jesús. Lo vemos en Mateo capítulo 18, verso 21, que nos dice: entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Noten, Pedro le hace esta pregunta y, y al final Pedro como que se siente seguro: Señor, hasta 7 veces puedo perdonar a mi hermano. Pero miren lo que dice Jesús. Le dice el verso 22, respondiendo Jesús: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cómo se pudo sentir Pedro en ese momento? Señor, imagínate cuántas personas no creen en tus milagros, cuántas personas odian tu evangelio, cuántas personas rechazan tu mensaje. Y tú todavía tienes esperanza por esas personas, tú les perdonas, tú tienes compasión de los fariseos que te injurian, tratan de tentarte. Entonces Pedro se impresiona por la manera de ser de Cristo, de alguna otra forma. Pero cuando Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿sabe qué quiso decir? Si multiplicas 7 por 10 es 70 y por 7 equivale a 70 veces 7. El 7 representa a Dios, el creador de todas las cosas. El 10 sabe qué representa. Representa su soberanía, su santa ley, su santa ley. Si usted define Dios, su santa ley, es su soberanía, su justicia, el creador, pero falta un 7. ¿Y ese 7 qué representa? Ese 7 representa la misericordia, la gracia. ¿De quién? De Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Por eso, al asimilar 70 veces 7, está hablando el sello, nada más y nada menos que el sello de la perfección, sin duda ninguna. Pero no nos quedemos aquí. Sigamos el desenlace porque aquí nos deja una lección llamativa. En el verso 23 Jesús le da una parábola a Pedro y le dice: por eso, note, yo les hago una pregunta. ¿El perdón tiene que ver también con el reino de los cielos? Claro que sí, porque dice: de cierto os digo que si no perdonamos a nuestro hermano, nuestro Padre no nos perdonará en aquel día. Entonces, aquí nos dice claramente: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Aquí también tiene que ver con el juicio. El juicio se relaciona con el amor. Aquí hay una evidencia sumamente interesante, y es que el juicio no es para condenar, sino para ver si también es digno de la salvación.
¿Y qué ocurrió? Por eso dice, al empezar le presentaron a uno que le debía, ¿cuántos? Estoy hablando en Mateo capítulo 18, verso 24. Al empezar le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. ¡Wow! ¿Cuántos serán 10,000 talentos, mis amados hermanos? 10,000 talentos, ¿saben cuánto es? Un talento nada más. Equivalen a 6,000 denarios. ¿Y cuántos son 6,000 denarios? Un denario equivale a un salario por día. Ahora ustedes saquen conclusión. 6,000 denarios, ¿en cuánto tiempo lo podemos sacar en tiempo de trabajo? Más o menos estamos hablando de aproximadamente unos 5 años. Ajá. Y solo un talento, pero la parábola nos dice que debía 10,000 talentos. ¿Cuánto podemos multiplicar? 6,000 por 10,000 equivale a 600,000 denarios. ¿Saben cuánto tiempo de vida tenemos? ¿Y hasta cuánta magnitud podemos llegar? Si apenas yo he podido llegar hasta mis días, está entre el rango de 10,000 a 12,000 días. Entonces, ¿y cuánto es la mitad del trabajo que hemos tenido? Tal vez ni 5,000 días de trabajo, tal vez unos 2,500 días de trabajo, lo cual nos quiere dar una lección de que era para toda la vida esa deuda. No la podía pagar porque lo dice en el verso 25. Y como no podía pagar, su señor mandó a venderlo junto con su esposa, sus hijos, todo lo que tenía y que se le pagase la deuda. ¿Y saben qué pasó? El rey le perdonó la deuda. Sin embargo, dice que con el paso del tiempo llegó otro que le debía a él, al que le perdonó la deuda, le debía solamente 100 denarios. O sea, prácticamente era un pago de tal vez 6 meses de trabajo. Y al darse cuenta el rey de que no lo perdonó, simplemente lo estranguló. El rey lo condenó y le dijo, lo mandó a los verdugos para que pagasen la deuda. Esto es un claro mensaje que Jesús nos deja de que el perdón es vital para nuestro crecimiento espiritual. Si queremos realmente alcanzar el 70 veces 7, que es la justicia de Cristo, su soberanía y su misericordia, se basa el perdón sin duda ninguna. Y aquí Pedro, sí, me imagino que se ha de haber impresionado tanto, dijo, esto es de suma importancia, el perdonar, tengo que perdonar a mi hermano, a como dé lugar. Y lo podemos ver claramente en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 73-74. ¿Qué nos dice Mateo 26, 73, 74? Nos dice, y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, ¿en verdad? Tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces, miren, entonces Pedro comenzó a ¿qué? Óiganme, 3 años y medio Pedro viendo el ejemplo de Cristo Jesús. Viendo el ejemplo de Cristo Jesús, que hasta Pedro con sus propios labios dijo, Señor, iré contigo hasta el final, no importa, pase lo que pase hasta la muerte. Pero Jesús le advirtió, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Y aquí se cumplió, porque dice, entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Qué tremendo, mis amados hermanos. Pero aquí vemos el poder del evangelio, porque Pedro, sin duda ninguna, fue un hombre capaz de alcanzar la gracia, capaz de ser salvo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creyó
que a pesar de ese grave error, porque teniendo a Cristo Jesús cara a cara, viéndolo de cerca, me imagino que Jesús lo volvió a ver, tal vez en unos 50 metros de distancia, tal vez no se acercó mucho, pero al ver el rostro de Cristo, que no le infundió ni siquiera un, un desprecio, sino que un, un rostro de mansedumbre, eso de alguna otra manera impactó en el corazón de Pedro. Y ahí podemos ver el poder del perdón. Es increíble, mis amados hermanos, cómo Cristo nos ama tanto. Cuánto nos ama el Señor, no tenemos ni la menor idea. No podemos discernir las profundidades del Evangelio. Pero ¿hasta dónde llegaremos para poder alcanzar esa plenitud, ese amor tan ansiado para alcanzar ese nivel del perdón? Y es que Jesús no se quedó allí, a pesar de que había sido abandonado por sus discípulos, de que había sido burlado, torturado, injuriado contra los sacerdotes, reyes. Y aún así, Jesús tuvo la enorme esperanza del perdón. Y lo vemos claramente en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 33, 34. Lucas, capítulo 23. Dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Habíamos acordado de que Jesús había dado un nuevo evangelio. Se había acostumbrado el pueblo de Israel 4000 años de las leyes infundidas por medio de las leyes de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os perjurien, os maldicen. Y aquí Jesús da su ejemplo esencial. Imagínate, Jesús sufriendo ahí en la cruz del Calvario, siendo crucificado, padeciendo la peor tortura en ese momento, la peor burla, abandonado por sus discípulos, estaba completamente solo, burlado por los fariseos, pendientes viendo la cruz, a ver qué expresiones tenía Jesús. Sin embargo, Jesús da esta fuerte expresión de amor, donde dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, qué tremendas palabras del Señor. Sin duda ninguna aquí, yo no sé, pero si ustedes han asimilado de que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, él ya no podía decir, hijos, vengan a mí. Él ya no podía sanar, ya no podía llegar donde estaban el paralítico, ya no podía llegar donde estaba el ciego, ya no podía consolar al que estaba llorando. Pero ¿saben lo que Jesús hacía cuando estaba sufriendo, estaba siendo burlado, torturado? Él hace una oración. Tal vez hay muchas personas de que no saben cuál es su talento. Tal vez su don no es el perdón. Pero aquí Jesús nos deja una lección. ¿Quieres llegar a tener la capacidad de perdonar a tu familiar, a tu amigo? Pues Jesús nos deja esta lección y es que Él, crucificado en la cruz del Calvario, imploró a su Padre, es decir, hizo una oración. ¿Cómo hubieses orado tú si alguien
te pegue en la cabeza. O si alguien te quiere hacer un daño, quiere estar con un cuchillo, o tal vez no físicamente, sino que torturando psicológicamente. Eres un tonto, no vales para nada, no sé a qué viniste a este mundo. ¿Cómo hubieses orado tú en ese momento? ¿Cómo hubieses logrado hacer esa oración? ¿Qué oración más poderosa la que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Sumamente, no tiene palabras esto, no tiene palabras sin duda ninguna, porque Cristo, a pesar viendo todo el panorama sumamente oscuro, él tenía la grata esperanza de que todas esas personas que injuriaban, crucifícale, crucifícale, en el Pentecostés iban a recibir el perdón y por lo tanto iban a ser salvas. Y Jesús no miraba ese corazón en ese momento, ese corazón diabólico en el ser humano, sino que veía el futuro de esas personas. Y por eso él tuvo la capacidad de perdonar. Y miren el resultado de que Cristo logró la victoria. Porque hoy en día existen más de 2.000 millones de cristianos. Tal vez no todos son cristianos, pero hay millones de cristianos verdaderos que adoran el nombre de Dios, porque Cristo tuvo la capacidad de perdonar al ser humano, de dar su propia vida a pesar de todo lo que hicieron contra su Hijo. Grande fue el amor del Padre. ¿Y cuál es el verdadero objetivo del perdón? Lo podemos ver en Mateo, capítulo 5, verso 48. Ya estamos terminando. Mateo capítulo 5, verso 48. Dice así: sed pues perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Ese es el verdadero objetivo del perdón. Si tú alcanzas ser una persona capaz de perdonar, has alcanzado la perfección, mi querido amigo, y estás listo para recibir a Cristo Jesús en su segunda venida. Estás listo para la vida eterna. Qué maravilloso es el Evangelio. Y no me quiero terminar aquí. Quiero concluir con una historia que me impresionó hace mucho tiempo, y es que la contó el pastor Alejandro Bullón cuando dijo de que la esposa de un pastor iban de viaje a un lugar y ellos eran muy reconocidos y iban toda la familia, y en ese momento no me acuerdo muy bien de la historia, pero estoy tratando de resumirlo. En ese momento habían unas personas que odiaban a ese pastor porque era un pastor que tocaba el corazón, era un pastor que estaba dispuesto, amaba la obra sin duda ninguna. Y de repente la esposa pues fue a hacer un mandado y se dieron cuenta los malhechores. Al ver esto, aprovecharon y asesinaron al pastor junto con sus hijos. Cuando llegó la esposa, vio un drama terrible, vio sangre por todos lados y dio un grito de angustia y tristeza. Y su oración fue: Señor, tú sabes lo que haces. Ayúdame a poder asimilar esto. Ayúdame a perdonar a esa persona que hizo esto. Y cuando los policías dieron la investigación, dieron con los malhechores. Y esto fue algo sumamente llamativo. Se dieron cuenta los medios de comunicación, y cuando dieron la información,
solicitaron a la esposa del pastor de que fuera, de que diera declaraciones. Y en eso, la esposa del pastor dijo, quiero ir a la cárcel. Quiero ir a la cárcel a enfrentarme con la persona que asesinó a mi amada familia. Y entre lágrimas llegó hasta la cárcel. Y cuando llegó, no se contuvo, no se pudo contener tanta tristeza, tanto dolor. Ahí estaban los camarógrafos, estaban todos los medios de comunicación en vivo, viendo la situación, cómo se iba a expresar la esposa del pastor. Y cuando llegaron allí a la cárcel, esta mujer dijo, hoy has quitado todo lo que tenía. Pero a pesar de todo eso, amo a Jesús. Y dijo, te perdono en este momento por todo lo que hiciste. Aunque me duele en el corazón, pero te perdono. Y le dio un abrazo imposible. Le dio un abrazo ahí. ¿Y saben qué hizo el hombre? No pudo asimilarlo. Cayó de rodillas y lloró tan amargamente que dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Destruí tu vida. No soy digno, pero no sé por qué haces eso. Pero ahí se resume el evangelio. Hoy te dejo este mensaje para que reflexionemos en esta noche, para que tomemos en cuenta que el perdón es vital para nuestra vida. Tenemos que perdonar a pesar de todo lo que nos ocurre. Pidámosle al Señor, porque es por medio de la oración que lo vamos a lograr. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Nos tiene la palabra de oración para terminar entonces, hermano Ricardo? Muy bien, ¿Sí? oremos. Perfecto. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por esta grandiosa palabra. Señor, la palabra perdón, a pesar de que es pequeña esa palabra, pero es grande en amor. Grande es el misterio de la piedad. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque estamos con vida a pesar de lo que somos. Gracias, Padre, por tus infinitas bendiciones que no las merecen. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Ayúdenos a tener un corazón dispuesto a perdonar para que podamos estar listos en la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Maravilloso mensaje. La honra y gloria sea para el Señor. Excelente mensaje, hermano Jordan. Dios te bendiga. Muchas Gracias al gracias. Señor primeramente que aquí estamos. Nuestro pastor al final logró grabar, ¿cierto? Sí. Gracias al Señor. Tita Guzmán es una nueva integrante, ¿cierto? ¿De qué parte del país? ¿De qué país es? Qué pena con su merced. De los que están aquí nuevos. Una buena noche, soy de Guatemala y estoy aquí por la invitación de mi esposo Alberto Miranda. Dios les bendiga. Perfecto. Nos va a acompañar entonces cuando le corresponda a su esposo también. Amén. Gracias. Amén, gracias. Nuestra hermana Alejandra, ¿de qué parte del país, de qué país es?
Colombia. ¿Colombia? Ah, Sí, perfecto. Sí la hermana distinguimos, pero le gusta. Edith. ¿Cuál es? No sé. Hermana Edith. No acuerda de mí, no acuerda de mí. Soy Alejandra. La Ah, hermanita que Alejandra, es que no la vemos, se sienta la cámara, la ah, sí, presentamos. exacto. Así podemos mirar los rostros. Espera que estoy por acá. Dale. Ah, hola hermana. Ahora Está sí ya se oscuro. ve. Hola hermana. Así nos Hola. conocemos mejor. Dayan. Vemos a Dayan. Hola, Dayana. Dayana. Dejémosla en... ¿Es también de aquí de Colombia? Sí, hermana, es una amiguita de acá también. Ah, perfecto. Entonces nos quedaría faltando Juana, Ramírez o Rodríguez. Ahí está con el audio. Bueno, entonces siendo así, gracias al Señor tenemos a los participantes del día de hoy, Pastor. A usted muchas gracias porque a pesar de que está en esa dificultad donde se encuentra, nos apoyó, Pastor. Y si no, ¿qué hubiéramos hecho? Porque la computadora está así. Sí. No, pero ya para mañana voy a tener la computadora para poder hacerlo un poco mejor. Ahorita fue de imprevisto, estoy llegando del viaje desde Tabasco hacia Veracruz y aquí me voy a transportar. Llegué a un lugar del estado de Veracruz, en el sur, voy hacia el centro, casi a la capital del país, del estado. Así es que mañana voy a estar por allá todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pero mañana sí me conecto con la computadora para que tengamos los cantos y toda la programación completa. Amén, Pastor. No, gracias por apoyarnos, Pastor. Ha sido de bendición el día de hoy porque fueron más los que se conectaron y de todas maneras esperamos que el fin de semana que ya culminamos con el Pastor, ¿cierto? Finalizamos nuestros 8 días con el Pastor, entonces ya es el programa que tenemos ahí con el apoyo para Daniel, que es el del Ministerio de Jóvenes de aquí de Colombia. Y Pastor, no siendo más a usted muy amable, a los que están en este momento conectados, que Dios les bendiga y esperamos que el día de mañana también nos acompañen con la voluntad de Dios. Amén, amén. Que pasen Amén. buenas noches todos. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos, a todos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches para todos. Amén. Buenas. Una pregunta. ¿Va para Tecumán usted? Media hora y nos vamos. Media hora.